Saludos participantes de esta formación sobre neuroeducación. Un área que me apasiona y que me ha llevado para la investigación de esta área. Hoy vamos a presentar el sistema nervioso, cómo está compuesto, cuáles son sus partes, y lo tenemos que entender como docentes, que es realmente el punto que nos interesa a todos nosotros. Nosotros somos docentes, nos interesa saber sobre el cerebro porque el cerebro es el órgano principal para el aprendizaje y por lo tanto tener conocimiento sobre su funcionamiento nos ayudará a tener un mejor desempeño en el área educativa. Bueno, las generalidades y la anatomía y la fisiología del sistema nervioso para poder estudiar un sistema tan complejo. Se divide en partes, se estructura y bueno, eso nos ayuda a comprenderlo mejor, no porque funcione por parte, no porque los diversos sistemas actúan de manera autónoma, todo es un solo compuesto en una sola actuación y que de alguna manera para su estudio se divide en parte como ha pasado a través de toda la historia, porque el conocimiento que tenemos hoy es gracias a todos los estudios de los anteriores neurocientíficos. El sistema nervioso central está formado por el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo, el sistema reticular y activador. Y luego de las investigaciones de Ramón y Cajal, llegamos entonces a entender el mundo microscópico que corresponde a las neuronas y a las neuroglías. Y ahora con toda la investigación nanotrómica, pues ahora entendemos el cerebro desde distintas perspectivas mucho más profundas y sobre todo de su sistema, de lo que corresponde al mundo microscópico, macroscópico y el mundo físico. En el primer punto, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo. Ahora hablamos del cerebro como el todo, no solamente lo que está aquí, las meninges, las capas que los protegen, y el líquido cefalorraquídeo y el sistema ventricular. Son los elementos claves que identifican lo que nosotros conocemos en lo macro, el sistema nervioso central. El sistema nervioso, el primer punto que hablaremos, es todas las estructuras del encéfalo. Aquí en un corte sagital podemos ver las estructuras que lo componen: el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal. El cerebro está formado por el telencéfalo y el diencéfalo, como podemos ver aquí, ¿verdad? Estas estructuras internas. Luego, el tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Bulbo, pues porque de alguna manera identifica es esa conexión con RAM. Y luego tenemos la médula espinal, bueno, que se identifica con un árbol, y esto que está aquí es el cerebelo. Veamos entonces cada una de las funciones para entender la complejidad del cerebro. Lo primero que vamos a encontrar es que cuando vemos un cerebro, y ahí tenemos históricamente ese cerebro extraordinariamente dibujado por Leonardo da Vinci, considerado uno de los primeros ¿cómo es que identifica la anatomía humana de manera muy perfecta en sus dibujos y que todavía se pueden utilizar perfectamente. Ahí vemos el cerebro. Y luego esta metáfora que identifica un poco lo que se habló en un momento del cerebro izquierdo, cerebro derecho, la estructura así, toda lógica, toda matemática, con circuitos eléctricos, y luego el otro lado con colores más abiertos, todo eso. Es bien interesante identificar esta metáfora porque fue uno de los primeros grandes mitos que llegó a la educación, lo que llamamos neuromito, esa idea de que había que educar el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, por creativo, por matemático, y aunque tenga unas razones sobre la teoría de localización cerebral y los mapas de Brodmann, hoy no entendemos esa realidad de esa manera. Los hemisferios que entonces conforman el cerebro, que es la estructura o materia gris, como se llama en un momento, por el color que tiene, por las estructuras anatómicas que lo conforman, mayores números pero además siempre está irrigado, lleno de sangre, o sea que la materia gris cuando, bueno, lo sacas afuera y lo ves y todo eso, pero mientras tanto, toda esa irrigación sanguínea, esa coloración más de queso feta que llaman algunos para que lo conocen, podemos ver entonces y entender la estructura cerebral. El cerebro o encéfalo está formado por lóbulos
Esos lóbulos que son perfectamente identificables gracias a la cisura de Rolando, esta que corresponde aquí, y a la cisura de Silvio, que está a ambos lados del cerebro, hace unas grandes divisiones que además tienen una función. El lóbulo frontal, que está identificado totalmente con la cognición, incluso con parte de la voluntad y de la conciencia, el lóbulo parietal, que corresponde a todo lo de que es movimiento, al lóbulo occipital, que corresponde a todo lo de la visión, y al lóbulo temporal, todo lo que corresponde a la comunicación, y luego vemos el cerebelo, que es el que constituye como un pequeño cerebro justo debajo y que parece una estructura arborescente de muchas raíces y todo, que tenemos como funciones vitales, como el equilibrio, la preservación de la supervivencia por esas grandes conexiones que protege allí, pero que además tiene como... Y últimamente se han podido identificar funciones de aprendizaje bien importantes allí. Entonces, en resumen, en términos de anatomía y fisiología, en términos anatómicos tenemos el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, y las funciones del frontal serían la comunicación, el parietal el movimiento, el occipital la visión y el temporal la comunicación. Recuerden que aquí están unas estructuras que son lo que corresponde ¿cómo es que es? El arco que conozca el área de Wernicke con el área del Broca, y ahí tenemos todo lo que corresponde a la comunicación, tanto en lo que corresponde a la audición como lo que corresponde a la vocalización. Y es bien importante que dependiendo de dónde está la falla, entonces podemos hablar de una afasia de Wernicke o afasia de Broca, y todas estas patologías que no vamos a ver en estos momentos, pero que pueden ser perfectamente identificables de acuerdo al área del cerebro que tiene la falla. El lóbulo insular está dentro de los óvulos, como un pequeño cerebro allí ubicado. Este lóbulo que está a ambos lados integra información sensorial, emocional, autoconciencia, y se considera crucial para las funciones como la empatía, la inteligencia, la memoria, el sentido de identidad y la planificación de comportamientos complejos. Por eso su falla trae enfermedades muy complejas de comprender, como por ejemplo el fenómeno de no reconocer la identidad de las personas más cercanas a ti y creer que la persona que te acerca es un impostor. Últimamente el cerebro siempre se fue estudiando, y a partir de lo que y del médico que identificaba la parte, pues llevaba el nombre en honor a esa persona. Por ejemplo, el área del Broca, el área de Wernicke, a estos dos doctores, y así podemos encontrar con los apellidos de los que lo descubrieron, que se nombra el área, pero luego también se nombraron de acuerdo a la forma que tenía o a la estructura, a lo que hacía de alguna manera remembranza. Por ejemplo, los cuerpos mamilares, porque son una mama, el hipocampo, que corresponde al caballito de mar, y el arco, que corresponde a un arco, una estructura de arco que se comunica. Bueno, nosotros podemos encontrar, pero moderno, en nuestro siglo, que están dados a los números, a la lógica, a la estructura, pues encontramos en las áreas de Brodmann esta investigación que este doctor hace una reorganización de cómo están formados los lóbulos de acuerdo a la estructura y organización celular de las neuronas que se encuentran en esa área, lo que se llama en términos neurocientíficos citoneuroarquitectura. Cada área tiene una función y una función cerebral específica perfectamente identificada, de acuerdo primero con la patología y luego con los estudios y los exámenes que se han constituido posteriormente, algunos con test psicológicos del área de la psicología cognitiva, que nos revelan un poco que esta clasificación, lo que en un principio se pensó que era como una locura, que era la localización de las funciones que se hizo durante finales del siglo XVIII, hoy se comprende perfectamente con la representación que hace Brodmann de las estructuras cerebrales. Vamos entonces entrando en
dentro del encéfalo a la estructura de lo que llamamos diencéfalo, que está formado por el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo. En algunos momentos hay unas teorías que identifican, sobre todo la que llamamos cerebro triuno, que identifican neocorteza, cerebro límbico, cerebro emocional y la que corresponde al cerebro rectil. Bueno, cuando se estudia en anatomía o en los libros más estructurados de neurociencia, vamos a encontrar más bien esta división, lo que corresponde al diencéfalo, que está formado por el tálamo, el hipotálamo y el subtálamo. Este tálamo, tal cual, esa palabra que significa lecho, cobijo, lugar. De hecho, el tálamo nupcial era la última habitación donde se consumaba el amor. Y bueno, tiene mucho que ver con esta identificación de este organelo dentro del cerebro por las funciones que tiene y lo que le corresponde como este, un tipo de almacenamiento de información emocional y muy dado con los otros órganos que están cerca de esta área, como la amígdala, el hipocampo, el núcleo cingulado, que hace todas unas conexiones con un lóbulo y el otro, las amígdalas que tienen que ver con el área que vamos a ver más adelante, con todo el desempeño emocional y el control que podemos tener sobre las palabras, la rabia, la furia o el ataque o la defensa. Se habla, por ejemplo, del tracto amigdalino. Cuando perdemos, se activan los mecanismos de supervivencia dentro del organismo y quedamos a expensa de lo que ese bloqueo realiza en nuestro organismo y perdemos las conexiones con las neocortezas que mide consecuencias y mide respuestas de lo que pueda causar mi reacción, y por lo tanto cuando hablamos de tracto amigdalino no medimos la consecuencia y actuamos en orden a lo que el organismo cree que tiene que hacer para preservar la vida. El mesencéfalo, la siguiente estructura más profunda, es una estructura superior del tronco, pero bien profunda, que se encarga de unir el puente del valorio y el cerebelo con el diencéfalo. Es decir, que hay unas grandes autopistas congestionadas de sistemas de nervios que actúan para conectar las estructuras más profundas con el resto del cuerpo. Allí nos vamos a encontrar con la glándula pineal, los tubérculos cuadrigéminos, el nervio patético, el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora, todas estructuras son de supervivencia, de control, de mantener la homeostasis del organismo. Por eso nosotros en esta introducción al sistema nervioso central no vamos a hacer profundización sobre estos órganos por cuanto estamos con estudiantes del área del aprendizaje y nos vamos a enfocar en los organelos que nos interesan. Por ejemplo, como cuando hablamos de la protuberancia y el cerebelo, estas estructuras que están entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo se encargan de conectar el mesencéfalo con los hemisferios superiores. Es una conexión de lo que está ocurriendo en el cuerpo, por eso es bien importante la incorporación del movimiento al aprendizaje, y tiene funciones vitales como regular la respiración. Por ejemplo, es importante los ejercicios de respiración antes y después del aprendizaje, el ciclo de sueño-vigilia, la importancia que tiene para el aprendizaje las 8 horas de sueño, porque tienen que darse a través del ciclo circadiano que corresponde al periodo de luz y de oscuridad también del planeta gracias a cómo se mueve el sol. Sin embargo, ahora como tenemos tanta luz artificial, estamos perdiendo estas capacidades del organismo. Hay que estar pendiente de eso, por eso dormir a oscura son cosas importantes. Y la transmisión de información nerviosa para los movimientos y las sensaciones de la cara y la cabeza. Entonces vean la importancia que tiene la protuberancia y esta conexión que está dentro del mesencéfalo, donde están también las conexiones del bulbo raquídeo y el cerebelo. Sigamos, entonces entramos al bulbo raquídeo, ¿verdad? Esta estructura que también está conectada
o también puede llamarse médula oblongada, es la estructura más caudal. Más caudal significa que tiene más ramas nerviosas, tanto de conexiones hacia arriba y hacia abajo, compuesta de materia blanca, porque hay más conexiones axiales de axón, ¿verdad?, que conexiones dendríticas, y materia gris que funciona como principal conector entre la médula espinal y el sistema nervioso. Ok, aquí vamos, disculpen aquí, pero bueno, siguiendo con la médula oblongada, sobre todo tengo que destacar las funciones que tienen que ver con la supervivencia, porque como controla los ritmos de la respiración, la importancia que tiene, pero también los ritmos cardíacos, por lo tanto es bien importante entender su función para el aprendizaje. Luego tenemos el cerebelo, que procesa información de otras áreas del cerebro con la médula espinal y tiene terminaciones sensoriales. Tiene una función de coordinación motora que indica el tiempo exacto para realizar movimientos y coordinaciones suaves del sistema musculoesquelético, y a veces sobre todo los movimientos que tenemos que hacer inconscientes, como por ejemplo mantener el equilibrio cuando bajamos una escalera, que no lo hacemos conscientemente. Bueno, por ahí está actuando el cerebelo. Capacidad de intervenir en la regulación de los estados emocionales que van apareciendo. Bueno, ningún estado emocional se planifica, o podemos planificar experiencias, pero el que nosotros lo percibamos como una sensación emocional profunda depende mucho de nuestra percepción y de nuestra propia organización neuronal. Por lo tanto, él se encarga de hacer una intervención, sobre todo si la experiencia emocional puede estar significando peligro para lo que el organismo considera que puede causar problemas para la supervivencia. Interviene en procesos cognitivos como la memoria y otras funciones cognitivas. ¡Wow! Eso es fascinante en los últimos descubrimientos, pues porque siempre pensábamos que era la neocorteza la que estaba hablando y la que estaba funcionando en esos procesos de memoria, o que se lo pasábamos al hipocampo. Luego, cuando hablamos de la memoria a largo plazo, la memoria emocional. Y lo otro, lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, que tienen que ver básicamente con los procesos cognitivos de alto y de bajo nivel. Luego, cuando pasamos por el encéfalo, también tenemos que recordar que toda la estructura de la médula espinal forma parte de nuestro cerebro. Y encontramos entonces 8 nervios de la parte cervical, que cuando se rectifican los dolores son terribles, pero bueno, tenemos que pensar que estamos hablando de estructuras que están conectadas directamente con el cerebro, y que por lo tanto tenemos que cuidar nuestra postura, nuestro movimiento durante el aprendizaje. Y eso lo vamos estructurando desde niño. En el cervical, las 8 áreas del nervio, perdón, ahora vamos con las 12 pares de nervios torácicos, la estructura donde están nuestros pulmones, y que bueno, que de alguna manera con este problema del celular vamos bajando y estamos causando daño en estas estructuras, pero tenemos que ver que además de la conexión hacia arriba del cerebro, es la conexión que va hacia toda nuestra parte corporal, a nuestros órganos y a nuestras estructuras que están distantes del cerebro, pero que el cerebro recibe toda la información sobre esos órganos, sobre lo que estoy haciendo, sobre la percepción, a través de toda la información que entra a través de la columna vertebral. Los 5 pares que corresponden al área lumbar, que suelen ser los más reportados como dolores en el hospital, que por la vez les diga, bueno, es simplemente un dolor lumbar que tiene que ver nada más con falta de vitamina C o falta de agua, de hidratación, y probablemente también estamos hablando de mecanismos de supervivencia, como ellos controlan el área de escape cuando me quiero ir, cuando me quiero escapar de algún lugar, y por lo tanto la señal del dolor a veces no solamente es postural, sino también tiene que ver con procesos psicológicos. El área sacro, los 5 pares de nervios sacros que corresponden a la estructura del equilibrio, y un nervio coxígeo y aquel coxi que todavía va diciendo que tenemos estructuras muy arcaicas que ya no funcionan, pero que en algún momento fueron importantes. Así que la médula espinal, ese camino, esa superautopista de información. Si nosotros entramos en la médula espinal y hacemos un pequeño corte, podemos ver alrededor la materia blanca, lo que significa que hay más conexiones axónicas, mientras que hacia adentro hay más conexiones de materia gris. En nuestro cerebro tiene mayor conexiones dendríticas, por lo tanto hay más materia gris en nuestro cerebro visible, y de adentro es la materia blanca, al contrario de lo que ocurre en nuestra columna vertebral.
Cada nervio está protegido por las meninges, que son la pía madre, la aranoidea y la dura madre. Y es bien importante saber que no solamente estas están en esta área del cabeza, sino que van recorriendo toda nuestra columna vertebral y de allí se conectan todos los nervios que van a toda la médula espinal con ramificaciones anteriores y posteriores que hacen las conexiones y la información con el cerebro. Nosotros tenemos dermatomas, lugares o región de la piel que pueden identificar el área específica del cerebro donde puede estar el nervio que causa daño. Probablemente este sea uno de los grandes descubrimientos de la medicina oriental al trabajar todo lo que ocurre con el equilibrio a través de el contacto con aguja en estas áreas. La médula espinal se organiza en una serie de segmentos que están delimitados por su ubicación en la columna vertebral, como en la región cervical, dorsal y lumbar, como por los nervios que entran y salen en la estructura, como pueden ver aquí, la coloración, cuáles son los nervios que irradian, por ejemplo, fíjate todo el daño que puede causar una infección o alguna molestia dentro del el trigémino, ¿no? Que son los reportes más dolorosos que se encuentran dentro del hospital o los daños que causa. Luego tenemos, fíjense, todo lo que corresponde a las células, a la C2 o a la cervical 2, que es toda la parte de atrás, y por eso esa sensación de adormecimiento cuando se hace una rectificación del cuello. Luego tenemos la C3. Bueno, aquí podemos ir identificando cómo cada red de nervio que sale de la columna vertebral irradia hacia toda una zona y por eso se puede identificar perfectamente dónde es el dolor, si en la cara posterior el C8 y si en la cara anterior el C6. Entonces, bueno, estamos aquí frente a una maravillosa máquina perfecta. A medida que vamos viendo, pues nos sentimos más. Las meninges, que son las tres capas, que contamos, fíjense, toda la protección que hace el organismo del sistema nervioso. Primero estamos con este cabello, ¿no? Que protege de la temperatura del sol y que de acuerdo a cómo nos movimos en el planeta, puede ser más grueso o más fino, más suave, dependiendo de la temperatura que hay afuera o de las condiciones de sol. El color también tiene que ver un poco con la irradiación, si necesitamos más melatonina, menos melatonina por la función que tiene. Pero luego está esta piel que está llena de vellos, nos encontramos con la poneurosis, una capa todavía que protege, luego está el periósteo y luego está el hueso. Fíjense las condiciones que encontramos en cada estructura para llegar a saber del cerebro. Luego están las meninges, que son tres capas, las tres capas formadas por la dura madre, una madre dura que no deja pasar cierta sustancia, la aneroidea que también actúa con el mismo sentido y la pía madre que es masopía madre, una madre buena. Es bien importante porque estas tres capas lo que hacen es proteger totalmente el cerebro y están muy abiertas mientras menos madurez nosotros tengamos. Por ejemplo, los niños que todavía no hay madurez de las meninges, queda totalmente abierta a las infecciones y son muy peligrosas las meningitis, pero son muy salvables porque todavía el antibiótico atraviesa estas capas, pero una meningitis en adulto puede ser inmediatamente mortal en términos del tiempo, porque se supone que ya las capas están maduros y al dejar pasar un virus o un microorganismo, una bacteria, significa que estamos ante que las funciones de las meninges no están en perfectas condiciones. El sistema nervioso a través de las meninges, hay un líquido que recorre toda la columna vertebral, el cerebro, a través del sistema ventricular, ¿verdad? Que tiene un aspecto y una característica, por eso esa punción lumbar inmediatamente, si es cristalina, pues no hay una preocupación que esté allí, porque imagínense, si cambia la de coloración inmediatamente, entonces estamos ante un caso de una infección de nuestro líquido cefalorraquídeo, y si ya penetró hasta allí, significa que puede llegar hasta las
capas del cerebro porque atravesó las meninges que estuvieron tan protegidas. Está formado por proteínas, glucosa, cloro, pero tiene células que lo protegen. Y es bien interesante saber que el líquido cefalorraquídeo ayuda a proteger al sistema nervioso, no solamente como amortiguador de los impactos repentinos que puedan suceder, de cómo nuestro organismo crean elementos y estructuras que tienen no solamente una función, sino varias, por eso somos tan perfectos. Además de la función de amortiguación, ¿verdad? Por los repentinos movimientos o ese cariño que suele ser tan peligroso de lanzar el niño hacia arriba y ver lo que se asusta. No solamente es el susto así, sino lo que estamos haciendo en nuestro cerebro. Líquido cefalorraquídeo también elimina los productos de desecho, o sea que es como un sistema de limpieza, pero también es un sistema nutricional. Vemos allí todas las estructuras que conforman el sistema ventricular a través en el fondo todo está protegido siempre por las tres capas de las meninges. Este es un corte sagital superior. Vemos como el líquido cefalorraquídeo atraviesa todo el sistema, limpia, cuida el cuerpo calloso, este, entra, baja y sube, protege el plexo coroideo, la glándula hipófisis, el acueducto cerebral. Tiene unos ventrículos que permiten que pase ese líquido y realicen esas tres funciones que acabamos de decir. Esos ventrículos laterales y los cuatro ventrículos son capas que permiten. Esta red interconectadas de cavidades dentro del encéfalo contiene ese líquido y está formado por esos cuatro ventrículos, dos ventrículos laterales y el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo para que toda la estructura cerebral pueda ser recorrida por este líquido y que lo hace constantemente durante el día, ¿verdad? Varias veces. Incluso hay ejercicio, la manera como respira, la manera como está columna que puede ayudar a mejorar esto. Actúa como un amortiguador, protege el cerebro y la médula espinal de golpes y traumatismos, pero además proporciona nutrientes esenciales y elimina productos de desecho del todo el sistema del tejido nervioso interno del organismo. Aquí en este otro corte podemos ver cómo la distribución a través del agujero interventricular, hace todo el recorrido por los ventrículos a través de los acueductos cerebrales para que realice esas tres funciones de las que acabo de contar. El sistema, ahora entramos al sistema nervioso periférico que corresponde a todas las estructuras de los nervios espinales y los nervios craneales. Ya no estamos en la estructura interna que sería el sistema nervioso central que terminamos con contar con la columna. Ahora vamos al periférico. Vean cómo está formado esta maravilla, el sistema nervioso. Cada vez que entras y penetras, cada dentro te impresionas más de la perfección en esta creación. Los nervios son estructuras conductoras de impulsos nerviosos, que es electricidad, a través del sistema nervioso y están formados por un conjunto de axones que están agrupados cada uno de los cuales procede de una neurona. Aquí vemos cómo hay vasos sanguíneos que permiten ese recorrido y el epineuro, los fascículos que protegen dentro de esta. Sí está formado solamente un nervio espinal. Aquí lo vemos como los nervios espinales, que son estos que están aquí, están conectados a través de la columna vertebral y recorren todo, como el sistema espinal, recorre todo el cuerpo con terminaciones nerviosas a todo lo largo del cuerpo. Los pares craneales, aquí hay un doble ángel tobar, no lo puedo quitar, ahorita se me pasó, pero podemos ver cómo está el vago, el glosofaringio, el facial, el trigémino, es el color azul bien ancho y cuando vimos todo lo que recorre, el nervio óptico, el olfatorio, el oculomotor, el coclear, el aducen, los vestíbulos coclear, el hipoglosio y los accesorios. Y también las conexiones del nervio patético. Entonces, fíjense ustedes cómo
los pares craneales tienen funciones a través de todo nuestro organismo que nos van a dar. Veámoslos aquí cada uno con sus funciones. El olfatorio es el que transmite los impulsos olfatorios, que dicen que cuando te jorocas la nariz son las únicas neuronas que podemos así como que tocar directamente. El óptico que transmite los impulsos visuales, el motor ocular común o el oculomotor que nos permite hacer este movimiento y ver cómo yo puedo hacer la pinza, pero mirar con exactitud dónde estoy pinzando, que estoy agarrando para poder tocar. Patético el troclear, que son los músculos oculomotores, oblicuo superior, permite los movimientos también, estamos en el mismo sistema. El trigémino, sensibilidad de la cara, los músculos de masticación, y bueno, también con la sonrisa, por eso esa conexión con lo emocional o con la rabia, con estas estructuras. El motor ocular externo, abducen, que es el músculo oculomotores. Aquí seguimos cómo el ojo evolucionó para realizar muchas más funciones de las que nosotros simplemente vemos como visual. O sea, veo, pero para que poder ver, poder trasladar, poder ver profundidad, voltear a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, acercarme o alejarme, tiene que ver con todas las estructuras y estos nervios craneales. El facial, el gusto, la lengua, los músculos faciales, los lagrimales y los salivales, todas las conexiones que hay allí, por eso casi nunca un área está desconectada de otra, y las sensaciones que puedo ver, que puedo sentir, que puedo oler y puedo captar, todo está representado a través de estas conexiones nerviosas. El vestíbulo coclear, que transmite impulsos auditivos y de equilibrio. El glosofaringo, que es el gusto. La lengua, músculos de las faringes, y el músculo es de las parótides. Este, el de las vísceras, que es el neumogástrico, y fíjense que llega hasta el vago. La espinal, músculos del cuello. Por cierto, que hay que investigar porque hay gente que cree que el músculo vago es un vago y no realiza otras funciones. Bueno, otra vez se me saltaron las láminas, ustedes completen, después lo pueden ver en la presentación, y el punto que me falta ustedes lo completan. El sistema nervioso autónomo, ahora ya pasamos al siguiente nivel, controla como dos vertientes que podemos entender: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y entonces veamos aquí que el sistema nervioso autónomo, gracias a Dios que es autónomo, porque no pudiéramos tener conciencia de todo lo que tuviéramos que controlar en nuestro cuerpo para poder andar, para poder vivir, que bueno, solamente tenemos control, y eso a medias, sobre la respiración, porque yo puedo respirar conscientemente, pero si yo sigo hablando no puedo estar, respira, inspira, expira, todo eso, ¿no? Igualmente el sistema nervioso se encarga de muchas de estas funciones: el estómago, que segregue insulina porque estoy tomando un té con miel. Si tengo una infección, a quién va a mandar para esa infección: glóbulos blancos, glóbulos rojos, dependiendo de dónde sea. Hígado trabaja, intestino. Bueno, imagínense todas las cosas que está haciendo el sistema nervioso, que sería imposible que nosotros tuviéramos que controlar conscientemente todo lo que está ocurriendo dentro del organismo. Bueno, vamos primero con el sistema simpático. El sistema simpático controla las reacciones y los reflejos viscerales, como el sentir mariposita cuando vemos a alguien que nos gusta. Involucra la respuesta involuntaria a situaciones de estrés, por ejemplo. La pupila se dilata, tengo más sangre en el cuerpo para escapar, o por el contrario me pongo pálido, porque también es un mecanismo de supervivencia. Y todas las estructuras son las más antiguas, porque son lo que corresponde, que no necesita tener evaluación para actuar. Si te va a atropellar un carro o si te va a morder una serpiente, no puedes estar evaluando si tienes los ojos puntiagudos, si tiene las escamas de tal forma, o si tiene la forma de la cabeza, como te dijeron en el curso, sino simplemente el organismo reacciona como ha reaccionado toda la vida ante los peligros que ha ido encontrando en su proceso. Por eso el sistema nervioso simpático
actúa de manera rápida. Luego tenemos el parasimpático, bueno, los dos actúan de manera rápida e involuntaria. Tiene como función provocar o mantener un estado corporal de descanso o de relajación tras un esfuerzo por realizar funciones importantes como la digestión o el acto sexual. Actúa sobre el nivel de estrés del organismo, disminuyéndolo, realiza funciones opuestamente complementarias con respecto al sistema. Mientras que él acelera, te apura la sangre para el escape, para la huida, para el ataque, pasa el ataque, pasa la huida, pasa todo eso, y hay que calmar ahora el organismo, hay que relajar, hay que descansar para no mantener. Si ocurre un estrés crónico, lo que pues estamos dañando son estas estructuras, y al dañar un estrés crónico no estás dañando solamente la cabeza, lo que piensas, sino que fíjense todos los órganos que están conectados y que podemos dañar. El sistema cardiovascular o circulante, el aparato digestivo, las glándulas endocrinas, el sistema ocular y el sistema renal. Entonces vemos aquí como a partir de estos sistemas que ocurre con la estimulación simpática y que ocurre con la estimulación parasimpática, si estamos diciendo que uno acelera, alborota, abre, mientras que el otro disminuye, descansa, relaja. En el sistema cardiovascular, el simpático aumento de la tasa cardíaca, la refuerza la contracción. En el sistema circulatorio trae la vasoconstricción periférica. En el aparato digestivo, la vasoconstricción abdominal, favoreciendo el déficit de secreción y motilidad intestinal. Inhibe la secreción hacia las conductas oculares, excepto en la sudorípara, por eso empiezas a sudar. El sistema ocular, dilatación de las pupilas, miasis, o en el sistema renal, cese de la secreción de la orina, pero ocurre la relajación de esfínteres, por eso la gente evacúa cuando tiene mucho miedo en los escapes, y bueno, eso tiene varias funciones porque retrasa lo que el organismo que te está atacando te termine de atacar. La disminución de la tasa cardíaca y la fuerza de la contracción sería la función parasimpática contraria en el sistema cardiovascular. En el sistema circulatorio en general, como efecto sobre los vasos, favorecen la vasodilatación en los vasos coronarios y la cámara. En el sistema digestivo aumenta la secreción y la motilidad intestinal. En el exocrino promueve la secreción o excepción de las glándulas sudoríparas. Este, claro, porque cuando sudas, segrega y creas más un olor para que te siga atacando el depredador. La contracción de la pupila, bueno, ya no necesita estar tan alerta, quieres más bien sellarte, y el aumento de la secreción de la orina y también de la contracción de esfínteres para que no ocurra. Entonces ahí tenemos cómo el sistema nervioso autónomo nos ayuda a preservar la vida para enfrentarnos a cada una de las situaciones. Esto ocurre tanto cuando estamos en presencia de una amenaza física real, como cuando estamos en presencia de una amenaza emocional, porque nuestro organismo sigue siendo un organismo que tanto lo que piensa, lo que percibe, lo que cree es real, como lo que está fuera en la realidad. El sistema reticular activador, que está dentro de nuestro sistema simpático y parasimpático, son las estructuras reticulares que permiten traer información y mandar información. Y detrás de todo esto está el sistema de monoamina, que lo vamos a ver aquí. De la corteza cerebral, que recibe la señal, lo pasa al diencéfalo y luego va a la formación reticular de tallo activado. Todo esto a una velocidad enorme. Sistema reticular ascendente, hacia donde llega la información, y el sistema reticular eferente, hacia donde baja la información. El control motor del músculo esquelético para actuar de acuerdo a lo que está allí, rápido o no. Control de las sensaciones somáticas viscerales, que es la función somática. El control del sistema nervioso autónomo, la función motora visceral, y el control endocrino y control de la conciencia. Fíjense ustedes la importancia que tiene el sistema reticular activador ascendente y descendente. Por ejemplo, cuando lo vemos a través de las funciones según los núcleos de la columna que se siente o que se activa, tenemos el retículo cerebeloso que activa el cerebro, el retículo de la rúbrica, que es el núcleo rojo y la sustancia negra
dentro de las estructuras cerebrales, el retículo espinal, la médula espinal, el retículo límbico que articula todo el sistema límbico y el retículo talámico que actúa sobre el tálamo nervioso. Ahora veamos el siguiente sistema dentro de esta estructura, que todavía podemos hablar de lo macro, porque se puede ver a través del microscopio. Tenemos el sistema de monoamina, que es el sistema reticular colinérgico. El sistema reticular monominérgico controla la formación reticular que controla la dopamina, la formación reticular que controla la noradrenalina y la formación reticular que controla la serotonina. Todos estos químicos que están en nuestro cuerpo forman parte de un sistema de neurotransmisores. Así nosotros vamos teniendo entonces también neuronas, por un lado, que forman todos estos circuitos y las neuroglías que están alrededor de todo este sistema. Entonces estamos ahora entrando a una estructura microscópica del sistema nervioso central, donde están las sinapsis y las redes neuronales. Estamos como ahora en un tercer sistema que vamos a ver. Cuando esto sí solamente se puede a través de la anatomía microscópica. Vemos aquí toda la estructura que forma nada más una neurona y una célula donde está nuestro ADN, el aparato de Golgi, las ribosomas, los pilirribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, el núcleo de la membrana, la mitocondria, el retículo endoplasmático liso, la sinapsis, afuera están las sinapsis axodendríticas o dendrodendríticas, dependiendo con qué está conectando, y adentro están los microtúbulos que permiten la sinapsis para que haya las conexiones. También para que eso actúe más rápido están los núcleos, las células de Schwann, que lo que hacen es como que si estuvieran apretando las neuronas, porque usted si echa una sola carrera, me parece que como que va a llegar más rápido. Pero si da pasos rápidos, corto, la información de esto. Y aparentemente, entonces esos células de Schwann, junto con los nódulos de Reiben y esa vaina de mielina que protege ese cuerpo de la dendrita, permite que la conexión sea más efectiva. Hay varios tipos de neuronas dependiendo de la polaridad que contiene o dependiendo de la forma. Según la forma tenemos las neuronas de Purkinje, que es como un árbol que está principalmente en el cerebelo, la neurona bipolar que está en las retinas, las neuronas sensoriales que están en la piel, la neurona piramidal que están en la corteza motora y las neuronas estrelladas que están en el cerebelo. Según la polaridad tenemos las neuronas multipolar, las unipolar, las bipolar, la piramidal y la piramidal o células piramidales. ¿Ok? Entonces, según su función, entonces tenemos las neuronas sensitivas, las neuronas motoras, las interneuronas y las especulares. La conexión entre una neurona y otra, lo que llamamos sinapsis, nunca se toca. En esa brecha sinapsis lo que hay es un intercambio de neurotransmisores. La vesícula sinapsis suelta el neurotransmisor a través de lo que llamamos la bomba recaptora de neurotransmisor, se abre o se cierra de acuerdo a la potencia de la capacidad energética que se da a través de la glucosa. Ese botón dendrítico se activa y recibe los neurotransmisores en esa densidad. Ahora se pueden imaginar si una neurona puede tener hasta 10, 15.000 ramas dendríticas, lo que está ocurriendo en un momento de intercambio. ¿Cómo ocurre esto? Esto es lo que llamamos el potencial de acción de una neurona. Hay un canal de escape por donde entra el sodio y el potasio, la célula en reposo. El canal de escape, hay un cambio del voltaje. Ese cambio de voltaje regulado por el sodio y el potasio crea una sensación de bomba de potasio donde equilibra tanto los lados negativos o positivos. Todo esto tiene una representación en términos computacionales que nos da este potencial de acción, el umbral, la despolarización, la repolarización,
este es donde está el potencial de acción. Luego viene un periodo refractario, un estado de reposo y dependiendo del estímulo externo o interno, la neurona libera o no libera los neurotransmisores que solamente puede pasar si esas bombas de potencial, que son millones, permiten que ocurra eso. ¿Cómo quedan representados los potenciales cognitivos? Estos gorros modernos que vean allí cómo se colocan, que están representados, ese bebé tranquilo no le causa ningún daño mientras él está haciendo una reacción. Los potenciales evocados cognitivos de aprendizaje son la onda P300, como lo vemos aquí. Entonces podemos detectar los procesos de aprendizaje, de cambio de memoria que se están identificando todavía en este momento. Las neuronas o neuroglía es otro sistema, un tejido especializado alrededor de las redes neuronales de naturaleza conjuntiva, cuya función consiste en proteger, aislar y alimentar a las neuronas. Entonces ahí tenemos las células de Schwann que rodean y aíslan los mecanismos, la microglía que fagotiza lo que puede llegar ahí, se come lo que puede ser contaminante del cerebro o lo que está sobrando, las células espermidinarias, que son una membrana de circulación que permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo, las oligodendrocitos que protegen también y los astrocitos que se encargan de comunicar. Y están también las periféricas que llaman células satélite de soporte, protección y nutrición y las células de Schwann que rodean y aíslan. De verdad que es un mecanismo muy complejo y muy hermoso que tiene nuestro cerebro. Les dejo aquí unas referencias bibliográficas que les van a permitir buscar y intercambiar. Algunos de estos libros están disponibles en la red y pueden sacarlos. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Soy Ángel Tobar, soy un docente apasionado por las neurociencias y por la educación. Muchísimas gracias.